Dice el Salmo 21. Dice el Salmo 21, el verso 6 y 7 y el 13. Pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría, porque el Rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Verso 13 dice: engrandécete, oh Señor, en el poder, engrandécete, oh Señor, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén, precioso Jesús. Te amamos, precioso Cristo Jesús. Tú eres el Rey de los siglos, Señor. Tú eres el Rey de los siglos, precioso Cristo. El Padre te dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra, Señor. El Padre te dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra, Jesús. Tú eres el Rey de los siglos, Señor. Tú eres el único sabio Dios, precioso Jesús. Te exaltamos, Señor Jesucristo. Te adoramos, Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos incluido a tu familia. Porque antes estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, por medio de la fe en ti, tú nos has hecho hijos adoptivos de nuestro Padre que está en los cielos, Jesús. Te amamos, Jesucristo. Te damos gracias por habernos escogido y predestinado, Señor. Muchas gracias, Señor, porque no lo merecemos, Señor. Es por tu gracia, Señor, que nos alcanzó. Jesucristo, te amamos. Invocamos tu nombre, Jesús. Te anhelamos, precioso Jesús, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Cautívanos, Jesús, en medio de la alabanza de tu pueblo. Tócanos, Señor. Permítenos experimentar destellos de tu gloria en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Revélate en nuestras vidas, Espíritu de Dios, revélanos a Cristo. Precioso Espíritu de Dios, revélanos a Jesucristo en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Revélanos a Jesucristo en esta reunión, precioso Espíritu de Dios. Señor Espíritu, revélanos a Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cristo, Cristo, Jesús, invocamos tu nombre. Cristo, Cristo. Una vez más, cantemos Cristo. Cristo, Cristo, Santo y ungido Rey. Cristo, 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 quien murió y resucitó. Cristo, Cristo Jesús. Cristo, Cristo, Santo y ungido Rey. Cristo, 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 quien murió y resucitó. Cristo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser. Su palabra es lámpara
Cristo te amo. Su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo, oh Cristo te amo, oh Cristo te amo, Cristo te amamos, oh Cristo te amamos, oh Cristo te amamos, oh Cristo te amo, Cristo Jesús, Cristo, Cristo, Santo y ungido Rey, Cristo, 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 quien murió y resucitó, Cristo, Cristo, invocamos tu nombre, Cristo, Cristo, Santo y ungido Rey, Cristo, 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 quien murió y resucitó, Cristo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mis pies, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Cristo te amo, su nombre es más dulce que la miel, su espíritu es vida a mi ser, su palabra es lámpara a mis pies. Oh Cristo te amo, te amo, oh Cristo te amo, te amo, oh Cristo te amo.
Cristo, Santo y ungido Rey, Cristo. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias por darnos un nombre que es sobre todo nombre. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Con confianza pueden pasar, aquí está el micrófono si es que tienen algo de Dios que hayan leído en la semana. Los invitamos, hermanos, a que podamos edificarnos los unos a los otros con la Escritura. Aquí del lado izquierdo está el micrófono. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Exaltamos, Dios, Jesucristo. Te damos toda la gloria y el honor, Jesús. Como una voz que clama en el desierto por ti. Como una voz que clama en el desierto por ti. Como una voz que clama en el desierto por ti. Como una voz que clama en el desierto por ti. Cristo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios,
nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha y sin contaminación. Sí, Señor Jesús, es el Cordero sin mancha, Señor, que limpia el pecado, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser limpiados por medio de tu sangre. Clamamos a ti, Salmo clamamos tu sangre, 118, Señor Jesús. 24. Salmo 118, 24. Dice la palabra: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Sí, Señor porque Jesús. podemos gozarnos en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos entrar por tus atrios con acción de gracias, Señor, con alabanza, Señor, y con gozo, porque este es el día, Señor, que creaste desde el principio de la creación, Señor, para gozarnos contigo. Ahora te pedimos bendición, Señor, como cuando Aarón, Señor, desde nuestra cabeza a nuestros pies, Señor Jesucristo, porque aquí envías bendición y vida eterna, Señor, porque en la congregación de los santos, Señor, nos gozamos, Señor, y te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque estamos aquí alabando y glorificando tu nombre. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre, por la vida y la salud que nos concedes ahora. Ahora concédenos levantar nuestras manos, Señor, en sacrificio de alabanza y de adoración, Señor, con un corazón, Señor, lleno de amor, Señor, y de agradecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Cantares 8:6. Grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, el celo inconmovible como el sepulcro. Como llama divina es el fuego ardiente del corazón. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas las riquezas que posee a cambio del amor, solo conseguiría desprecio. Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesucristo, tú eres el amor, Señor. Dios, tú mismo eres el amor, Señor. Tienes un propósito eterno, un plan eterno en el cual nos envuelve, Señor. Bendito Jesucristo. Graba en nuestros corazones, Señor. Sella nuestros corazones. Marca nuestros brazos. Tu amor no se extinguirá, Señor. No se irá a ningún lado, Señor. Permanecerá.
Es como un fuego, Señor, que arde en nuestros corazones, una llama divina en nuestro interior al escuchar tu palabra. Haz que ardan nuestros corazones al escuchar tu palabra. Esta llama divina crezca y crezca en esta iglesia en el nombre de Jesucristo. Las muchas aguas no podrán apagarlo, Señor. Ni los ríos, ni las tempestades, Señor, porque tu amor permanecerá. Cielo, tierra permanecerá, pero tu palabra en nuestros corazones. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra, Señor, permanecerá, Señor. Esta es divina, Señor. Enciéndenos, Señor. Amén. El cielo pasará, la tierra pasará, pero tu amor nunca terminará. Tu amor es como un fuego consumidor. Tu amor es como un fuego consumidor. Alzamos nuestras manos en alabanza. Alzamos nuestras manos en alabanza. Tu amor es como un fuego consumidor. Amén, Jesús. Amén, Jesucristo. Gracias por tu amor inagotable, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, precioso, precioso Jesucristo, precioso Salvador. Gracias, Señor, por tu amor inagotable para con nosotros. El Verbo de Dios se encarnó, el creador del universo se humilló, un rey de los siglos se hizo siervo. Mataron al autor de la vida, pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y mataron al autor. Y mataron al autor de la vida, pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Él venció, el Cordero de Dios venció, el León de Judá venció, la raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Que era igual a Dios, no se aferró. De su trono de gloria descendió, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Y mataron al autor de la vida,
mataron al autor de la vida. Y mataron al autor de la vida. Pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Él venció, el Cordero de Dios venció. El león de Judá venció. La raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. El Cordero de Dios venció. El león de Judá venció. La raíz de David venció. Él venció y pronto vendrá. Él venció y pronto vendrá. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú venciste a la muerte y muerte de cruz, Señor. Y ahora estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Gracias porque nosotros podemos tener comunión contigo y nos podemos acercar al trono de la gracia, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me da mucho gusto. Pues bienvenidos todos. Pues quiero agradecer nuevamente a todos los que apoyaron de una u otra manera para poder pues darle pues una remodelación a este lugar. Entonces quiero pedirles de una manera muy cordial que tengamos cuidado de este lugar, ¿sí? O sea, quisiera que las sillas no las recarguemos en las paredes, ¿no? Por allá, ahí la columnita, que nos separemos para que las sillas no raspen las paredes, que tratemos de mantenerlo lo mejor posible, ¿sí? Realmente fue un esfuerzo de algunos para poder realizar este trabajo y quisiera que todos también cuidemos lo que hemos pues realizado. Así que gracias a todos los que apoyaron de una u otra manera, les agradezco y vamos a comenzar. Señor Jesús, pues también te damos gracias en esta mañana. Señor, tu palabra nos enseña que tú eres, Señor, tú tienes poder en el cielo y en la tierra, te ha sido dada toda autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús,
por esta autoridad que tú tienes para dar vida eterna a todos los que te han sido dados, y nosotros te hemos sido entregados a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que tú pues nos bendigas en este tiempo de considerar tu palabra, que podamos ser pues vivificados, Señor, con el espíritu de tu palabra. Tus palabras son espíritu y tus palabras son vida, y confiamos, Señor, plenamente en que tú podrás hacer esta obra en nosotros. Danos vida, Dios, en el nombre de Jesús. Da vida a tu iglesia. Danos vida en estos tiempos, Dios, en el nombre de Jesucristo. En tus manos encomendamos el tiempo de la exposición de tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bueno, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Estamos estudiando la vida de este rey llamado Usías o Azarías. En Crónicas aparece con el nombre de Usías y en Reyes con el nombre de Azarías, pero estamos hablando de la misma persona. Y hemos hablado de manera, déjenme hacer una pequeña síntesis de lo que hemos estado hablando. Hemos dicho cómo este rey fue un rey que prosperó. ¿Por qué prosperó? Porque nos dice el versículo 5 de este capítulo 26, Segunda de Crónicas 26, el versículo 4, que hizo lo recto ante los ojos de Dios, y el versículo 5 nos dice que persistió en buscar a Dios. En los días de un profeta llamado Zacarías, este hombre Zacarías impulsaba también, protegía y ayudaba a este rey Usías para que pudiera persistir en seguir buscando del Señor. Entonces, mientras este profeta llamado Zacarías vivió, este rey Usías persistió en buscar la presencia de Dios. Y nos dice la última parte de este versículo 5, que entonces Dios prosperó a Usías. Lo prosperó. Y hemos hablado cómo este capítulo nos describe pues la prosperidad que tuvo este reino. Y tuvo una prosperidad en dos sentidos, y quiero aclararlos, por toda la contaminación de la que se predica en la cristiandad en relación a la prosperidad. Bueno, primero que nada, Dios prosperó el reino de Usías porque esta es la prosperidad verdadera y auténtica, genuina y espiritual de Dios. El que nosotros podamos persistir en buscar de Dios. Cuando nosotros somos personas que persisten, es decir, que prosiguen hacia adelante, que son estimuladas a seguir en los caminos de Dios, que buscamos a Dios, que nos interesa a Dios, que le buscamos en su palabra, que anhelamos tener comunión con Él, que amamos la reunión de iglesia, estamos persistiendo, y esta es la verdadera prosperidad, ¿de acuerdo? No la prosperidad que de pronto en la cristiandad se predica de una manera muy extraña, muy rara, esa es la verdad. Entonces, el que Usías persistiera en buscar a Dios, esto produjo esta prosperidad espiritual, porque la palabra prosperidad que aparece aquí en el versículo 5, hemos dicho que el significado en el hebreo es empujar hacia adelante. Eso significa la palabra prosperidad en este versículo, es decir, que Dios nos anima, que es Dios el que nos impulsa hacia adelante, a avanzar en su reino, a avanzar en sus caminos. Esa es la verdadera prosperidad. Cuando nosotros estamos avanzando en el Señor, cuando no estamos estancados, cuando no estamos paralizados, cuando no estamos inertes, sino estamos avanzando en el Señor, ese es un síntoma de prosperidad espiritual en nuestra vida. No quedarnos estancados, no quedarnos ahí detenidos, sino seguir avanzando en el Señor. Esto es la prosperidad. Entonces, esta palabra prosperar significa empujar hacia adelante. Necesitamos que Dios nos dé un empujoncito, hermanos. Lo necesitamos, que Él sea el que nos impulse para seguir adelante. Y Dios provee de su iglesia, así como Usías tenía un hombre llamado Zacarías. Así nosotros tenemos a Cristo y tenemos a la iglesia que nos impulsan para seguir adelante, que nos dan un empujoncito. A veces necesitamos de esos empujones de algunas otras personas, miembros de la iglesia, que nos animen a seguir adelante. Bueno, entonces esta es el verdadero significado de prosperidad. Ahora,
esta persistencia de Uzías en buscar a Dios, pues trajo como consecuencia esta prosperidad espiritual, pero también trajo la prosperidad económica, porque el reino en Uzías fue un reino próspero, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia nos lo enseña, o sea, él comenzó a edificar muchos lugares, comenzó a tener muchos ganados, muchas labranzas, comenzó a tener viñas, comenzó a tener mucha agricultura, ¿de acuerdo? Y entonces la economía era algo que se disfrutaba en los tiempos de Uzías. Tuvo un gran ejército, superpoderoso este ejército, y a la par crecían las dos cosas, el poder del ejército, el poder militar y también el poder económico. Los dos estaban juntos. Y esto, pues, podemos ver que fue la prosperidad que Dios también le dio a este Uzías. Pero el problema es que cuando este hombre se sintió poderoso, nos dice el versículo 15, la última parte, ¿sí? Entonces se enalteció su corazón por causa de la prosperidad económica. Y esta es una situación muy delicada, amados hermanos, porque pues el amor a las riquezas puede llegar a ser un gran problema. Jesucristo lo dijo, es más fácil que entre al reino de los cielos un camello por el ojo de una aguja, ¿sí?, que un rico. Porque los ricos o los que tienen o los que se creen ser ricos y tienen algo, ¿no? Dios pues los bendice económicamente, ¿sí? Hay algo, o sea, si sus corazones no son cuidados, sus corazones no son protegidos, si no se cuidan en el área económica en relación con Dios, los puede desviar terriblemente el amor al dinero. La Biblia habla de eso. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, raíz de todos los males, todos, el que pienses, raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual después de que fueron traspasados terminan en casos terribles. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que este es un punto muy delicado. ¿Por qué? Porque la prosperidad económica, en el caso de Uzías, que estaba prosperando militarmente, conquistando muchas tierras, edificando muchas ciudades, aún en territorio enemigo, eso también es un punto muy interesante que ya hablamos anteriormente, pero todo este asunto lo hizo muy poderoso, amados hermanos, y fue de la mano precisamente de todo este poder que también tenía económico. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando Dios comienza a darnos, porque Dios no está en contra de que nos vaya bien, pero el asunto está que cuando nuestro corazón se coloca, sí, amados hermanos, en las riquezas, ahí viene el problema. Entonces este hombre Uzías, cuando se sintió fuerte, cuando se sintió poderoso, entonces se enalteció su corazón. Fíjense, el enaltecimiento puede llegar aún en ese asunto. ¿Cómo hay gente que se cree? Fíjense, ¿cómo puede haber gente que es tan enaltecida que se atreve a robarle al Señor? Yo se los he dicho y lo vuelvo a repetir. Las personas que no diezman son personas a las que se les debe de tener mucho cuidado. Son peligrosas. ¿Por qué razón? Porque si se atreven a robarle a Dios, ¿qué no harán contigo o conmigo? ¿Qué no harán? Si tienen esta actitud de Uzías, de altivez y de arrogancia en su corazón, que se ve reflejado al robarle ni más ni menos que a Dios mismo. Olvídate de la primaria cuando tal vez agarrabas la torta de tu compañero o su manzana o su jugo de Jumex. Olvídate de eso. O sea, el hecho de que haya personas, amados hermanos, que en su altivez, dice el versículo 16, en su arrogancia se atreven, amados hermanos, a robarle al Señor. Eso está de terror, eso está de miedo. Esa es la verdad. Pero bueno, desafortunadamente así hay muchas personas en el pueblo de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. A veces no debemos de dejarnos impresionar, hermanos. Hace algunos años, una persona, mi cuñado, Pablo, que por cierto nos va a visitar, viene en camino, él fue el quien me obsequió esta tableta. Ya tiene muchos años que él me la obsequió.
Pero no sé por qué de pronto algunas personas cristianas vieron que yo tenía esta tableta y luego relacionaron a una persona y dijeron, fulano de tal te la dio. Dije, no, para nada. Y a veces hay gente que piensa que hay personas que aportan y que dan y que son generosas, pero no es verdad, hermanos. A veces no sé por qué vemos a la gente y pensamos que son personas generosas, que son personas que dan. No sé por qué tenemos esa falsa idea. Pero me llamó la atención que luego relacionaron a una persona y dijeron, fulano de tal te lo dio. No, error. De esa persona no puedes esperar absolutamente nada. Nada, pero la gente a veces ve a las personas y dicen, este hermano ha de ser muy generoso. No, hermanos. Hay personas que tienen mucho enaltecimiento en su corazón y aman muchísimo la prosperidad. Ahora tú puedes ver a personas que prosperan y puedes decir, pues por algo prosperan, porque Dios está detrás de esa prosperidad y los ha bendecido. Hermano, no necesariamente te tiene que ir bien y pensar que Dios está detrás de eso. No necesariamente. Te puede ir súper bien en la vida, pero no necesariamente es la prosperidad de Dios. La principal prosperidad de Dios es esto, que Dios nos empuja hacia adelante. Esa es la principal prosperidad de Dios. El que te vaya bien económicamente o no te vaya bien económicamente, eso es lo de menos. No es un reflejo de que estés avanzando en el Señor. Entonces, podemos ver que aquí la prosperidad militar y económica, ¿sí?, produjeron enaltecimiento en este hombre de corazón, ¿de acuerdo? Cuando se sintió poderoso, cuando se sintió fuerte, entonces este hombre enalteció su corazón y fue arrogante, fue obstinado, fue soberbio, fue testarudo, fue incorregible, porque eso fue lo último que vemos y de aquí arrancamos. Fue una persona incorregible, o sea, esta palabra enaltecimiento que aparece en el versículo 16 nos habla de esto que les estoy hablando, de enaltecimiento. Esta palabra enaltecimiento nos habla de esta situación. Más bien la palabra poderoso, la palabra poderoso que aparece en muchos versículos de este capítulo nos habla, pues sí, de que él en su reino, por sus militares y por su economía, fue un reino poderoso, fue un reino importante, un reino que iba creciendo, que estaba afirmado, ¿sí? Pero esta palabra poderoso que aparece en el versículo 15, en el versículo 8, en el versículo 16 y en el versículo 13, nos hablan también de un endurecimiento, nos habla de una obstinación también, endurecimiento y obstinación. Y la obstinación es eso, es una terquedad. Hay gente que es terca, como las mulas, hermanos, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, no seas como el caballo o como el mulo que necesitan de freno y de cabestro para que puedan ser dirigidos. Hay gente que aunque es una persona, se comportan como mulas, tercos pero terquísimos, incorregibles. Hay personas a las que no puedes corregir en lo más mínimo porque a la primer corrección responden con ofensa, se ofenden. Es que me dijo, es que me señalaron esto. O sea, somos incorregibles y eso es un problema de nuestro carácter. Entonces, esto es lo que le estaba pasando a este hombre llamado Uzías. Él se sintió poderoso. Vamos ahí al versículo 15, la última parte del versículo 15 y el versículo 16. Dice la última parte del 15, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dice, mas cuando ya era fuerte, esa palabra poderoso y fuerte es la misma, dice, su corazón se enalteció para su ruina, dice aquí la escritura, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Acá hay lugares, no tengan miedo. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes,
y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, es decir, se molestó muchísimo. Dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Podemos ver pues la terquedad de este hombre. Ahí está la obstinación, la terquedad, porque era una persona poderosa. Era una persona fuerte y poderosa, de tal manera que él quiso asumir una responsabilidad o una labor sacerdotal que no le correspondía. Los sacerdotes intentaron frenarlo, pero él se molestó tanto, se llenó de ira y prácticamente les dijo: déjenme en paz, ¿no? Y se enojó mucho ahí, se llenó de ira. Y entonces aquí podemos ver la terquedad de este hombre, porque era poderoso. O sea, pues ¿cómo? Si yo aquí muevo todo, o sea, si yo tengo aquí el poder para hacer esto, para hacer aquello, ¿sí? Entonces yo puedo aquí hacer lo que se me da mi gana. Hace algunos años había una persona que se reunía aquí con nosotros, se reunió algún tiempo con nosotros. Esta persona económicamente le iba muy bien. Y esta persona en su momento me dijo: ¿sabes qué? Quiero que abramos una estación de radio para que lo que tú estás compartiendo se pueda escuchar aquí, al menos en un radio de no sé cuántos kilómetros, se puede escuchar algo de las predicaciones. Y en su momento, pues, no le dije nunca que sí. No le dije que sí, se me hizo en cierto sentido interesante, pero yo no tuve paz. No tuve paz y finalmente le dije: no, gracias, vamos a detener este asunto así. Y yo me di cuenta, por el poder adquisitivo que tenía esta persona, sabía que si yo cedía ante esa situación, entonces, como él lo iba a pagar, todo ese asunto, entonces él iba a poder como a meter sus intereses para hacer ciertas cosas como él quisiera. Y Dios me guardó, de verdad me guardó de decirle sí a esa persona. Porque ya después pude entender por dónde iba la situación. O sea, era como querer tomar un control de muchos asuntos en este lugar, y por la gracia de Dios le dije que no. Y bueno, también, gracias a Dios, también terminó por retirarse de este lugar. Gracias a Dios por eso también. Y ya se acabó ese asunto, pero pude ver, amados hermanos, que el hecho de tener poder, de tener influencia, de tener aún dinero para poder hacer cosas supuestamente para el reino de Dios, puede provocar caer en un lazo. Es lo que intentaba esa persona conmigo. Lo pude discernir después de un tiempecito. Me pude dar cuenta que la intención era como meter su cuchara en muchos asuntos en esta iglesia. Y bueno, gracias a Dios, no acepté esa propuesta y después de un tiempecito decidió irse de este lugar, y gracias a Dios por eso. Pero ¿cómo el tener poder puede provocar en nosotros actitudes o pensamientos que están fuera de lugar? O sea, porque tenemos cierto poder, podemos pensar que podemos decidir hacer y mover y deshacer y como nosotros opinamos y como nosotros decidamos. Y eso es un error, hermanos. Es muy diferente el poder ser una persona espiritual y poder ser punta de lanza para muchas cosas en el reino de Dios. Eso es muy diferente. Pero aquí Usías quería ocupar un lugar que no le correspondía. ¿Por qué? Porque se hizo poderoso. Entonces, es indudable, amados hermanos, que la prosperidad material, económica y militar perjudicó a Usías. Lo perjudicó. Ella estaba asumiendo una función sacerdotal cuando no le correspondía para nada. No le correspondía a él. Entonces tenemos que ver esto, hermanos, porque miren, ¿cuántas veces en la cristiandad no hemos
visto esto, esto en muchas ocasiones. Cuando una persona en la predicación de la palabra, o de pronto Dios la utiliza y de pronto está orando y los demonios se retiran de la gente, ¿sí? A veces a ese tipo de personas comienzan a tener un don por parte de Dios y se sienten los poderosos y se comienzan a sentir los intocables, las personas que tienen los privilegios de Dios o que son los consentidos de Dios, y de pronto comienzan a actuar de una manera extraña por el poder que tienen. Hay personas que pueden llegar a ser muy carismáticas también, te caen bien inmediatamente y los puedes seguir y puedes andar tras de ellos, amados hermanos, y ejercen un poder porque tienen influencia, porque tienen carisma, porque saben cómo llegar a la gente, porque saben cómo poder envolverte con una plática agradable, amena, siempre tienen conversación y te pueden envolver, y ese es el poder que utilizan. ¡Qué tremendo! Hace mucho tiempo también recibí una propuesta muy macabra, donde me decían, si tú me permitieras hablar después de que tú estás predicando la palabra, yo podría, ¿cuál era la palabra? Déjenme acordar exactamente cuál era la palabra. Yo podría hacer muchas cosas con la gente. Si tú me permites, después de que hablas, yo decir algunas palabras, yo podría mover muchos asuntos. No me acuerdo, ahorita que recuerde la palabra que él me dijo, como influenciar, como... Hay otra palabra. Se me va ahorita. ¿Cuál? No, era... Bueno, sí, como persuadir, un sinónimo de persuadir. Bueno, ¿cuál? Provocar, más o menos. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Sí, como el... Bueno, ahorita, ¿cuál? Manipular, gracias. Esa era la palabra. Yo podría manipular muchas cosas. Gracias, Charles, esa era la palabra. O sea, si después de que tú compartes me permitieras a mí decir algunas palabritas, podría lograr muchas cosas porque podría manipular a la gente. Me estaba proponiendo eso. Manipular a la gente, y bueno, su rollo era un asunto económico. Terrible. Porque sí tienen un poder, hermanos. Tienen un poder para persuadir a la gente, seducirla con su manera de hablar, con su carisma natural, que no tiene nada que ver con lo espiritual, y pueden lograr muchas cosas. Bueno, recibí esa propuesta también en algún momento. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que aún en el pueblo de Dios sucede esto, cuando personas que sí reciben por parte de Dios un don espiritual para sanar enfermos, por ejemplo, Dios sana enfermos a través de algún hermano, a veces esos hermanos, si no cuidan su corazón, se sienten los poderosos y se sienten como los consentidos de Dios. Y ese es un problema en la cristiandad. No hay nada mejor, hermanos, que las personas que pueden ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo, como lo habló Pablo en 1 Corintios capítulo 12, de cada quien molestia, ¿no? Porque el ojo dice al oído, oye, pues yo necesito oído y tú eres ojo, o el pie no le puede decir a la cabeza, no. Nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, no nos sentimos más ni de menos, al contrario, somos útiles para su reino. Dice la Biblia que aún los miembros que parecen ser los más insignificantes dentro de nuestro cuerpo son los que con más decoro, con los que tenemos más cuidado. Eso está tremendo, hermanos, de verdad. Entonces, pues hay personas que pueden sentir así, ¿no? Como poderosas. Platicábamos ayer
en la reunión del sábado, como también en algún lugar de un gran país me invitaron a predicar, y dentro de las personas que estaban ahí apoyando todo ese evento, sí, pues pues hubo una persona específicamente, un joven, me acuerdo, un joven que estaba todo el tiempo ahí conmigo. Él fue el que me llevó al hotel donde me iba a hospedar, y entonces yo me sentí un poco incómodo porque él quería llevarse mi maleta, ¿no? Dice, no, yo me la llevo, y me hablaba de usted, no, yo me la llevo, déjeme yo cargar sus cosas, y a final de cuentas lo hizo. Y todo ese tiempo fue como una persona muy servicial, muy atenta, ¿de acuerdo? Pero después ya formó parte completamente de ese staff, de ese lugar donde me invitaron a compartir, que en otra ocasión que me invitaron a compartir, ¿sí? Esta persona era irreconocible, una persona de verdad arrogante y altiva, o sea, ya ni me reconocía. El que se moría por levantar mi maleta, ahora parecía yo un completo extraño. Nunca me saludó, nunca se acercó a mí, pasaba enfrente de mí como si no estuviera. Una actitud rarísima, una actitud extraña. ¿Por qué? Porque se le subió a ese muchacho, porque dentro del staff pues había gente que es muy importante, o sea, gente muy conocida, pues, principalmente en México y también en otras partes del mundo, debo decirlo, personas que se han convertido en instrumentos de Dios para llevar su mensaje a otros lugares del mundo entero, pues ya formaba parte de ese staff. Entonces pues ya se sentía igual que ellos. Pero tú ves a los importantes ahí, a los que predican la palabra, a los que enseñan la palabra, y no tienen esa actitud. Pero por acá alguien, nada más por estar a un lado ahí, ya se sentía mucho. O sea, se sentía poder porque formaba parte de un equipo importante, porque sí era un equipo importante. Pero así pasa, así sucede. En la Ciudad de México llegó una persona, en aquel tiempo, pues un joven, que llegó ahí a la iglesia, a una reunión de jóvenes, y él originalmente se reunía en una iglesia que se llama Semilla de Mostaza, allá en la Ciudad de México. El pastor principal de ese lugar es Fermín Cuarto. Y en ese tiempo pues había como muchos del medio artístico que allá habían sido convertidos a Cristo y se reunían en ese lugar. Entonces, no, pues se sentía como un pavo real, ¿no? O sea, como que es que yo ahorita salgo de aquí, me voy con Fermín y con María del Sol y así, ¿no? Pues no sé qué hacía allá con nosotros, pero iba como, o sea, por pertenecer a ese lugar se sentía poderoso, se sentía fuerte, se sentía como, había una actitud así altanera, arrogante, soberbia, ¿no? Como que ustedes quién sabe quiénes son, pero yo, o sea, tengo como pastor ni más ni menos, tambores, que a Fermín Cuarto. Entonces, a veces cuando sucede este tipo de cosas, que nos sentimos fuertes, que nos sentimos poderosos, lo que está sucediendo realmente es que nuestro corazón se está enalteciendo. Fue lo que le sucedió a Uzías. Su corazón se enalteció. Y bueno, este versículo 16 es muy interesante por lo que dice. Cuando fue fuerte, su corazón se enalteció, dice la Biblia, para su ruina. Entonces, bueno, este hombre se enalteció, es decir, comenzó a ser arrogante, altivo, presumido, orgulloso, altanero, ¿sí? Soberbio, se envaneció completamente. Y dice la Biblia en este versículo 16 que fue para su ruina. Es decir, cuando nosotros comenzamos con esta actitud de enaltecimiento en nuestro corazón, es decir, cuando somos arrogantes, altivos, altaneros, soberbios, presumidos, orgullosos, esto es una locura, hermanos, es un enloquecimiento, porque la palabra ruina significa enloquecer. Entonces este hombre se enorgulleció su corazón para su propia locura. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Ayer Edgar nos platicaba un poquito de eso, o sea, cómo este Saúl, recuerden, cuando
Este hombre, pues ahí está el capítulo 13, toda esa historia a la que me estoy refiriendo ahorita. Ese hombre, pues iba a enfrentar una batalla contra los filisteos. Y todo el pueblo se comenzaba a desbalagar porque pues los filisteos estaban intimidando y eran mayor en cantidad que el pueblo de Israel. Entonces comenzaron a irse muchos de los militares de Israel. Y entonces Saúl estaba esperando que llegara el profeta Samuel. Y como no llegaba Samuel, entonces este hombre Saúl ofreció un sacrificio, un holocausto, dice la Biblia, ofreció un holocausto. O sea, él asumió una responsabilidad que no le correspondía, así como Usías. Usías comenzó a querer ofrecer incienso, a quemar incienso, cuando era una función sacerdotal. Y a Saúl le pasó exactamente lo mismo. Como vio que Samuel no llegaba y como veía que el pueblo se le estaba retirando para la batalla, entonces este hombre en su desesperación dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? No he buscado el favor de Dios. Y él mismo ofreció el holocausto. Inmediatamente después de que él ofreció el holocausto, llegó Samuel. Podremos echarle la culpa a Samuel. Oye, Samuel, ¿qué pasa con la puntualidad? Pues quedaste tal día, tal hora y aquí el pueblo se me está desbalagando, yo tengo la broncota encima y tú de impuntual no llegas. Pero eso no justifica, amados hermanos, el que él se haya acreditado esta labor que no le correspondía. Y cuando Samuel ve esta situación con Saúl, le dice algo tremendo. Le dice: locamente has hecho. Locamente has hecho. Es decir, hubo una virtud de parte tuya para tu ruina. Ya con este sacrificio, con este holocausto que no te correspondía a ti, Saúl, ofrecer, esto fue para tu ruina. Has actuado locamente, es esta palabra, ruina. La altivez en el corazón de Usías fue para su ruina. Actuó locamente, amados hermanos, al querer cumplir una función que no le correspondía. Igual a Saúl. Y tanto a Saúl como a Usías le sucedió lo mismo. Locamente actuaron los dos y los dos perdieron el reino. Saúl recibió por parte de Samuel las siguientes palabras: o sea, locamente has hecho, Dios hubiera confirmado tu reino, pero se ha buscado a alguien conforme a su corazón. Porque tú hiciste lo que no te correspondía, o sea, actuaste locamente. Dios se ha buscado a alguien conforme a su corazón. Dios hubiera afirmado tu reino, pero tu reino será corto, dice ahí. Y podemos ver que Usías, el resultado, lo vamos a ver más adelante, es que también él ya no pudo seguir reinando. Comenzó a reinar su hijo, aunque este hombre todavía estaba con vida, Usías. Tremendo. Entonces, el enaltecimiento, amados hermanos, siempre será para nuestra ruina, jamás va a cambiar esta variante. Cuando hay orgullo, altivez, arrogancia, cuando hay presunción en nuestra vida, cuando hay esta altivez, esta altanería, amados hermanos, bueno, esto es para nuestra ruina. Es una pequeña indicación, amados hermanos, de locura. Cuando tú ves a gente engreída, cuando tú ves a gente altanera, altiva, presumida, amados hermanos, ¿sí? Eso es algo visible que te muestra que está camino a su ruina. Porque hay gente así. Hay gente que es arrogante, que es presumida, que es altanera. Pensando en el caso que les estoy diciendo, de aquel joven que en algún momento me ayudó con mi maleta y después yo era un completo desconocido, pues solamente se veía ahí un síntoma, amados hermanos, de presunción, de orgullo, de altivez, de arrogancia. Pues es que, por favor, o sea, yo formo parte de este staff maravilloso. Y tú, pues, ¿quién eres tú? Entonces debemos de poner atención en esto, amados hermanos, y tener cuidado y pedirle ayuda al Señor para no ser personas que se enaltezcan,
porque esto será para nuestra ruina. Esto no cambia, esta variante jamás va a cambiar. Cuando tú puedes detectar orgullo, arrogancia, altivez, presunción en tu vida, ¿sí? Estamos dando pasos hacia la ruina. Y bueno, la ruina es un síntoma de locura. Así como Samuel se lo dijo a Saúl, locamente has hecho, porque asumiste una responsabilidad que no te correspondía. Lo mismo con Usías. Bueno, Jesucristo dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, esto lo dijo Jesucristo. Entonces, Usías, amados hermanos, entró en la casa de Dios enaltecido. Esa fue su actitud. Él entró de esta manera. Fíjense, aquí dice el versículo 16, segunda de Crónicas 26:16. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces fíjense cómo este hombre entró al templo de Dios, es decir, entró a la casa de Dios. Pero fíjense de qué manera entró. Entró con orgullo, con altivez, con arrogancia, con presunción, con altanería. Y de eso, hermanos, en estos tiempos dentro de la cristiandad hay, pero miren, podemos aventar para arriba, hermanos. Personas que tú ves desde su postura, desde su actitud, desde que van entrando por la puerta. ¿Con qué actitud están entrando a la casa de Dios? ¿De verdad? Porque es algo visible. Entonces, este hombre entró a la casa de Dios con un corazón arrogante. Y ese puede ser nuestro caso. ¿Cómo venimos a la reunión de iglesia? ¿Cuál es tu corazón? Ay, estos, como alguien en algún momento me decía, estos cholitos de aquí adelante, los cholitos, ¿no? De unos niños que hace tiempo venían aquí con nosotros, gente llegó a expresarse así de manera despectiva, los cholitos, por ser personas de recursos escasos. Pero pues ya nos sentimos, ¿no? Porque tenemos un pantaloncito y una camisita, ya nos sentimos como que los cholitos. Y venimos así con una actitud arrogante, altiva, soberbia. Y bueno, ¿cómo entramos a la casa de Dios? ¿Venimos con un corazón abierto para recibir al Señor? ¿O venimos así? Entró Usías de esta manera, entró, dice aquí el versículo 16, al templo de Dios para quemar incienso, ¿sí? Pero podemos ver que con un corazón enaltecido, con un corazón arrogante y soberbio. Así que debemos de pedirle a Dios, Señor, voy a ir a la reunión de iglesia, que mi corazón sea guardado y que no haya ninguna actitud de este tipo. Porque pues es horrible, este hombre así entró. Entonces, entrar de esta manera a la casa de Dios con altivez y arrogancia es un pecado. Es una rebelión en contra de Dios y siempre será para nuestra ruina. Entonces, nunca debemos entrar a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, con una actitud arrogante, hermanos, con una actitud soberbia, con una actitud de pues, ni me merecen. No. Yo aquí soy el non plus ultra y ustedes quién sabe quiénes son. Esa actitud, hermanos, es espantosa, de verdad. Pero bueno, Usías entró con esta actitud. Entonces, Usías se rebeló contra Jehová su Dios, dice aquí el versículo 16. ¿De qué manera se rebeló contra Dios? Bueno, entrando en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso. Su gran poder, su fuerza dieron lugar al orgullo, a la arrogancia, a la altivez, todo lo que hemos visto, a tal punto que buscó agregar a su gran poder y a su gran fuerza los derechos del sacerdocio, queriendo usurparlos a la fuerza para quemar incienso, algo que le correspondía exclusivamente a los sacerdotes. Vamos a leer 3 versículos para confirmar esto.
Dice Éxodo 30, versículos 7 y 8. Éxodo 30, versículos 7 y 8. Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Fíjense, era Aarón, ¿de acuerdo? Dice, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Versículo 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, dice, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por sus generaciones. Entonces, el quemar incienso aromático era de los sacerdotes, hijos de Aarón. Tenían que quemar este incienso en la mañana y en el anochecer todos los días. El incienso tiene relación con nuestras oraciones. Si leemos Apocalipsis capítulo 8, que relativamente tenemos fresca esa lectura, si es que estás leyendo la Biblia, si es que estás con el programa de lectura que hemos pedido por años que nos metamos para estar todos en lo mismo, ¿sí? Tendrás fresco seguramente esta lectura de Apocalipsis capítulo 8. ¿Qué sucede en Apocalipsis capítulo 8? Bueno, el séptimo sello. Se desata el séptimo sello y dice la Biblia que hubo silencio en el cielo por media hora. Tremendo. Porque fíjense, ese ya es el tiempo en el que vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Apocalipsis nos presenta 21 juicios que vendrán sobre la tierra. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Entonces, cuando se desprende el séptimo sello, hay silencio en el cielo, como por media hora. Pero en el cielo, mientras que en la tierra, amados hermanos, a las oraciones de los santos les es añadido incienso. Entonces, el incienso es algo que se añade a las oraciones de todos los santos. Y fíjense, Apocalipsis 4 y 5 nos enseñan la adoración que día y noche, sin interrumpir, a través de todo el tiempo de la historia de la humanidad ha existido. Una adoración a Dios el Padre, al Cordero, a los 7 espíritus que están delante de su trono, que es el Espíritu Santo de Dios. La adoración día y noche continua delante de Dios que no se frena. Ahí están unos seres vivientes alrededor del trono, están 24 tronos con 24 ancianos, hay millones y millones de ángeles cantando y alabando a Dios día y noche, no frenan día y noche. Pero cuando se desata el séptimo sello, hay silencio en el cielo. ¡Shh! ¡Qué tremendo, hermanos! Va a haber un momento en la historia de la iglesia en el que el cielo va a guardar silencio. Pero aquí en la tierra la iglesia le va a ser añadido mucho incienso a sus oraciones. Es decir, que mientras el cielo va a guardar silencio, va a suspender la adoración por un breve de tiempo. Aquí en la iglesia la adoración, la alabanza, la oración, la intercesión a nuestro Dios con cánticos, con instrumentos musicales, profetizando al Señor, declarando sus juicios, cantándolos, profetizándolos, amados hermanos, será de manera muy intensa aquí en la tierra. Mientras que en el cielo hay silencio, en la tierra, amados hermanos, habrá un mover de oración, de adoración tremendo como nunca ha existido. Ahí tal vez formamos parte nosotros y estamos formando parte de eso ya. Aquí oramos. Hermanos, vamos a cumplir 10 años y en 10 años no hemos dejado de orar, hermanos. Somos pocos los que participamos en la oración, esa es la verdad. Y tal vez seguiremos siendo pocos, pero no importa. Ahí está encendida esa luz, está encendida esa lámpara que no se apaga de seguir orando y seguir orando. Y oramos los martes y oramos los jueves y oramos los viernes y los lunes también. Y estamos ahí participando, amados hermanos, en todo esto que llegará un momento donde habrá una cúspide tremenda en este asunto. Pero entonces el incienso es algo que se añade a las oraciones. Bueno, eso es algo maravilloso que nos enseña la Biblia. Pero entonces podemos ver que el incienso se presentaba en la mañana y al anochecer todos los días de manera continua delante de Dios y lo tenían que hacer los sacerdotes, hijos de Aarón. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Vamos a Números 3, versículo 10. Números 3, 10 dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos
para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acerque morirá. ¡Qué tremendo! Quiero que recordemos esto, el extraño que se acerque morirá. Bueno, y Números 18, versículo 7 dice, mas tú y tus hijos contigo guardarán su sacerdocio en todo lo relacionado con el altar. Dice, y del velo adentro y ministrarán. Dice, yo se los he dado en don al servicio de su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que esto era muy delicado. El quemar incienso delante de Dios era exclusivo para los sacerdotes, y cualquier extraño que se acercara, aunque fuera el rey, iba a tener que morir por estar usurpando un lugar que no le correspondía. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, dice el versículo 19 y 20 de Segunda de Crónicas 26. Dice lo siguiente. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, dice, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Dice, y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová, esta última frase, porque Jehová lo había herido. ¡Qué tremendo! Entonces fíjense, este sacerdote, este rey Uzías, se expuso a la muerte. Y podemos ver que inmediatamente no murió, pero después de unos años sí murió. Pero lo que podemos leer en estos dos versículos que acabamos de leer es que Dios lo hirió. Es decir, esta palabra herir significa que Dios tocó a Uzías. Es decir, Dios puso su mano encima. Eso significa herir. O sea, Dios colocó su mano encima para cualquier propósito. Todos deseamos que Dios coloque su mano sobre nosotros, pero con propósitos correctos, ¿no? Que Dios nos consuele, que Dios nos sane, que Dios nos toque para animarnos. Pero esta palabra herir significa tocar y poner la mano encima con cualquier propósito. En este caso, Dios colocó su mano sobre Urías para castigarlo, hermanos, para herirlo, para azotarlo, ¿de acuerdo? Para herirlo, dice aquí la Biblia, y lo hirió con lepra en su frente. Eso es muy, muy trascendente. Entonces, no murió exactamente en ese momento, no murió inmediatamente, sino después de algún tiempo más murió este hombre leproso, porque Dios lo hirió. O sea, Dios en este momento lo hirió con lepra, ¿de acuerdo? Y esta lepra ya no se le quitó jamás. Murió leproso este hombre llamado Urías por usurpar un lugar que no le correspondía, por el orgullo, la arrogancia y la altivez que hubo en su corazón para querer asumir algo que no le correspondía. Eso es lo que les digo, hermanos. Miren, hay mucha gente famosa en el ámbito de la cristiandad. Y podemos detectar en muchos de ellos esto, esa es la verdad, podemos detectar inmediatamente la arrogancia que hay en sus corazones, porque en algún momento fue muy genuino el que Dios los utilizara, pero ya cuando se les comienza a subir la fama, es algo muy peligroso que produce precisamente esto, enaltecimiento. Y las personas que se enaltecen, amados hermanos, les voy a decir algo, muchos de esos famosos, no generalizo, pero algunos de ellos, amados hermanos, ¿sí?, están tan leprosos, amados hermanos, que tienen este poder para infectar a otros con su lepra, porque la lepra es una infección contagiosa, es una enfermedad, pero es una infección que se contagia. Y esta infección, amados hermanos, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Tú tienes relación con alguien que tiene lepra, y tal vez no te da inmediatamente la lepra, pero estás constantemente con una persona leprosa, y tarde que temprano, por las gotículas que salen de sus labios, de su boca, o sea, por la saliva
que puedan llegar a tocarte, tarde que temprano pueden llegar a infectarte a ti también. Y podemos ver que cuando tú estás expuesto a personajes, amados hermanos, que tienen mucha popularidad en la cristiandad, escuchen bien lo que estoy diciendo, pero es gente altiva y arrogante, es gente que está probablemente esparciendo lepra. Y cuando tú estás mucho tiempo expuesto a escucharlos, tarde que temprano vas a terminar como ellos, pensando igual, porque esta lepra Dios lo hirió en su frente y es muy significativo el que haya sido herido Usías en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque estas personas que esparcen su saliva, amados hermanos, que esparcen sus doctrinas, sus enseñanzas, pero donde ya hay arrogancia y altivez en sus corazones, lo que están provocando es meterte un pensamiento a ti también que es contrario a la palabra de Dios. Entonces te expones, por eso debemos de ser personas muy cuidadosas en lo que hablamos. No escuches a personas que hablan basura, hermanos. No escuches a esos famosos que hacen cosas raras, que no están apegadas en la Biblia, que mezclan cosas de la Biblia con cosas de su alma, cosas raras, experiencias extrañas, antibíblicas. Y millones de seguidores tienen esas personas. Y seguramente muchos de ellos, amados hermanos, ya están más infectados. ¿Por qué? Por estar expuestos constantemente a personas que por el orgullo de su corazón, ¿sí?, están leprosos y esparcen su lepra e infectan a muchos con lepra. Qué difícil es. Miren, hermanos, quiero no ofender absolutamente a nadie, pero qué difícil es que, por ejemplo, nosotros que somos una pequeña iglesia local, podamos desprendernos de tantos términos que tal vez son correctos, pero los utilizamos de manera religiosa. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Voy al templo, voy al culto. O sea, son cosas correctas, pero no entendemos. Ya solamente es frases cristianoides extrañas. O sea, si entendemos qué es el culto y tenemos comprensión de qué es el culto, será diferente. ¿Qué es el culto? Pablo nos lo dice en Romanos 12. Dice, presente sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es su culto racional. Entonces yo digo, bueno, voy a presentar mi cuerpo como un sacrificio a Dios. Ese es mi culto a Dios. Tal vez hoy te fue difícil venir, pero aquí estás. Bueno, como sea, fue un sacrificio en tu cuerpo, porque tal vez tu cuerpo, tu alma, tu ánimo estaba colocado en un juego de fútbol ahorita, que es a las 12 y a las 12 está la reunión. Va a jugar el Guadalajara a las 12 o el Cruz Azul o quien quieras. Entonces ahí hay una lucha, pero tú presentaste tu cuerpo como un sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional. Cuando presentamos nuestro cuerpo, cuando tienes que levantarte temprano a orar antes que cualquier otra cosa en el día y dices, Dios mío, mi carne detesta orar, mi carne detesta levantarse temprano, mi carne ama las sábanas, aunque en estos días de calor pues no las amamos tanto. Pero ahí está esa lucha, pero cuando tú decides levantarte y decides presentarte a Dios antes que cualquier otra cosa en el día, estás presentando tu cuerpo en un sacrificio vivo, porque cuesta trabajo levantarte temprano. Si te tienes que levantar a las 6 para salir a trabajar, tal vez te va a costar media hora de tu sueño, que te tengas que levantar a las 5:30 para leer una parte de la Escritura, para orar con la palabra de Dios y salir después de haberte presentado delante del Señor. Implica entonces un sacrificio. Ese es nuestro culto racional. Pregúntale a cualquiera que te diga, voy al culto. ¿Qué es el culto, hermano? Pregúntale. ¿Qué es eso del culto? Tal vez quién sabe qué te vaya a decir, pero ese es el culto. Otros te dicen, voy al servicio. ¿Servicio de qué? ¿Vas a llevar tu auto a que te lo afinen? ¿Vas a llevarlo al servicio? ¿Por eso vas al servicio o qué? O sea, si
sí es verdad, venimos al servicio, venimos a servir a Dios. Con tu corazón estás sirviendo a Dios, con tu presencia ya estás sirviendo al Señor. Pero decimos frases así raras, entonces sacudirnos de esas cosas es difícil. Es difícil porque tenemos una tradición, tenemos una cultura religiosa, evangélica, carismática, no sé, o sea, extraña, la cual es difícil de sacudirnos, pero tenemos que ser bíblicos, espirituales, por supuesto, pero qué difícil es esta situación de sacudirnos las cosas religiosas que se nos han cultivado por años. Entonces, bueno, podemos ver aquí que este asunto de la lepra es algo infeccioso. Bueno, a este hombre le brotó, amados hermanos, dice el versículo 19 que le brotó. A ver, versículo 19, por favor. Dice, entonces Urías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, dice, se llenó de ira y la ira contra los sacerdotes. Dice, la lepra le brotó en la frente. Esto es importante, ¿eh? La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Dios, junto al altar del incienso. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando a Uzías le brotó la lepra en la frente, nos deja entender, amados hermanos, que fue algo que era muy notable, era algo muy claro. O sea, nadie podía decir, ay, pues es una ronchita, le picó un mosco, un zancudo. No. O sea, la lepra fue algo visible, hermanos. Esta palabra brotar, por raro que se escuche, el significado es irradiar, es decir, resplandecer como el sol cuando amanece. Era como el brillo de un nuevo día, ¿de acuerdo? Como el resplandor de un amanecer. Eso significa la palabra brotar. Y esta palabra brotar específicamente aparece relacionada con el síntoma de la lepra. Es decir, la lepra que tenía este Uzías no es algo que se pudiera ocultar, estaba ahí en su frente. Nadie podía decir fue un piquete de zancudo o nada, o sea, era algo tan claro como la luz del sol, amados hermanos. Y esto fue tan visible, ¿sí?, que los sacerdotes, dice, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová. Es decir, la lepra, hermanos, es algo que se puede notar a simple vista. ¿Me están escuchando? Ahora tú puedes decir, pues yo no veo nada, yo no veo a nadie que tenga lepra. Bueno, ¿sabes por qué? Porque la gente que puede detectar quién tiene lepra son ni más ni menos que los sacerdotes en la casa de Dios. Cuando están en el altar del incienso, es decir, cuando la iglesia está orando, cuando la iglesia está unida en intercesión, en alabanza, en adoración de Dios, como sacerdote, parte de nuestra función sacerdotal, entonces los sacerdotes pueden ver claramente, amados hermanos, como la luz de un nuevo día, quién tiene lepra en su frente y es notable. Mientras que mucha gente no se va a dar cuenta. Porque uno puede decir, oye, ten cuidado con este hermano, pero como tú no estás quemando incienso, como no estás en la casa de Dios cumpliendo tu papel sacerdotal, entonces dices, no, ¿cómo me dices eso? Si es re buena onda. No, si no lo conoces, nos la pasamos re bien, es re carismático, nos la pasamos súper bien, le vamos al mismo equipo. No, si es un buen cristiano, pero no te das cuenta. ¿Por qué? Porque no estás enrolado en la casa de Dios como sacerdote quemando incienso. Entonces tú ves a la persona que tiene lepra y tú no se la ves. Los que pueden detectar son los que cumplen su función sacerdotal, hermanos. Los que están quemando incienso, los que están en la casa de Dios, los que están verdaderamente cumpliendo su función como sacerdotes, pueden darse cuenta de las personas que tienen lepra. Mientras que otros no, aunque sean cristianos.
Y aunque todos hemos sido llamados por Dios para ser sacerdotes, tal vez no estás cumpliendo tu función sacerdotal. Y entonces tú no puedes ver a la persona que tiene lepra. Y por eso lo ves re buena onda. Ay, el hermano tan buena onda, me cae re bien. Véngase para acá. Y cuando comienza a hablar sus cosas, ya te está infectando también a ti. Entonces, es algo muy delicado, hermanos. Entonces podemos ver y decir lo siguiente: la lepra es algo tan visible como la luz de un nuevo día, pero muchos, aunque es tan claro como la luz del día, no lo ven. Pero los que están aquí metidos en la casa de Dios quemando incienso, cumpliendo su papel sacerdotal, ellos sí pueden verlo. ¡Qué tremendo! Ese es el discernimiento espiritual. De que una persona puede llegar con una bonita cara, con un tono de voz muy suave, diciendo: no, hermano, no, yo, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero las personas que están metidas en el Señor pueden ver realmente qué pasa en muchas personas. Y yo no estoy diciendo que estemos examinando todos a ver, no, hermanos. Pero bueno, aquí en el caso de Uzías fue algo que le brotó, era como la luz de un nuevo día, amados hermanos. Brillaba tanta su lepra que era innegable para los sacerdotes el poder negar precisamente que tenía lepra Uzías. Y el versículo 20 habla de lo mismo, dice: y el sacerdote, y dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías. Fíjense, su tocayo, porque Urías también se llama Azarías, es el otro nombre de Uzías. Y aquí su tocayo, el sacerdote, el sumo sacerdote Azarías, ¿sí? Dice, y todos los sacerdotes, ¿de acuerdo?, pudieron mirar eso. Ahí está, dice, y miró el sumo sacerdote Azarías, ¿sí? Y todos los sacerdotes. O sea, todo el sacerdocio, amados hermanos, pudieron ver la lepra. Dice, y aquí la lepra estaba en su frente, ¿sí? Ahí está, o sea, es algo muy notorio para los que cumplen su papel sacerdotal. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, la lepra es algo visible como el amanecer, hermanos, como el brillo del sol. Es decir, es algo muy, pero muy evidente. No para todos, pero sí para los sacerdotes que están cumpliendo su función sacerdotal. De verdad. Entonces, pues bueno, ahora ya con esto termino, hermanos. La lepra le brotó en la frente, dice la Biblia. Y el que haya brotado en su frente también nos deja ver algo. Nos deja ver, amados hermanos, cómo la lepra es algo que puede estar en nuestra alma. Fíjense, o sea, la lepra podemos ver que es una enfermedad, una infección externa en el cuerpo, ¿de acuerdo? Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Naamán, el sirio? Ese hombre que enfrentaba batallas asombrosas y Dios le daba la victoria a ese hombre. Ahí lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 5. O a este hombre de Mateo, capítulo 8, que dobló su rodilla delante de Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, eran personas que estaban leprosas externamente, pero aquí nos dice que fue herido en la frente. Y claro que sí fue algo superficial, ¿no? Bueno, o sea, fue algo externo en la vida de Uzías, pero también nos trae una enseñanza detrás de esto. O sea, que aún la lepra, amados hermanos, puede ser algo que toque también nuestra alma, nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos pueden ser infecciosos. Está horrible eso. O sea, nuestros pensamientos pueden llegar a infectar a muchas otras personas. Es que yo creo esto, es que yo siento esto, es que yo opino esto. Hermanos, no tenemos que opinar, ni sentir, ni pensar, sino tenemos que hablar la palabra de Dios y pensar, por supuesto, conforme a lo que dice la palabra. Y tenemos que ver la Escritura y en eso pensar, por supuesto. Pero podemos ver cómo esto fue algo que tocó la frente, la lepra tocó la frente de Uzías. Y esta palabra frente nos habla de una persona que era sobresaliente, hermanos.
O sea, la palabra frente, aquí dice que Dios hirió a Urías con lepra en la frente, pero el que se utilice la palabra frente nos habla de una persona que es sobresaliente, de una persona que es notable, de una persona que es renombrada, de una persona que es famosa. Eso nos indica la palabra frente. Entonces fíjense cómo hay gente en el mundo, y aunque no sean cristianos, pero hay muchas personas en el mundo que son así, son famosos, son sobresalientes, son muy notables, son muy renombrados por todas partes, ¿sí? Pero lo que hablan, amados hermanos, es pura infección contagiosa, lepra. Entonces tú escuchas a un político o tú escuchas a un politólogo, pura infección, hermanos, porque esto ya no nada más es dentro de la cristiandad, sino aún debemos de cuidarnos de aquellas cosas que escuchamos y de quién estamos escuchando, hermanos. De verdad se los digo. Entonces, aquí podemos ver que la frente nos indica esto. Entonces, la lepra fue pues algo muy fuerte para este hombre. Y bueno, ya me pasé, hermanos. Solamente quiero terminar con lo siguiente. Mira, si tú y yo hemos visto que en nuestra vida hay algo de esta situación de lepra en nuestra vida, arrogancia o altivez, el Señor Jesucristo es tan generoso y tan misericordioso con nosotros que es suficiente que nosotros le digamos: Señor, si quieres puedes limpiarme, como Mateo capítulo 8. Dice que ahí ese leproso dobló su rodilla delante de Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y dice la Biblia que Jesucristo le dijo: quiero. Y le tocó, le dijo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Dios tiene este poder para hacerlo. Y quiero que terminemos orando en ese sentido, para que Dios nos toque. Señor Jesucristo, pues te damos muchas gracias, porque tú eres un Dios muy generoso con nosotros, porque tú eres misericordioso, Señor, porque tú eres clemente, Señor, tú eres lento para la ira, tú eres grande en misericordia, tú te compadeces de nosotros, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que este hombre dobló su rodilla delante de ti y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y tu palabra nos enseña, Jesucristo, que tú antes de pronunciar palabra lo tocaste. Y al tocarlo, Señor, dice tu palabra que la lepra fue quitada y fue limpiado completamente este hombre. Señor, límpianos, Señor. Estas señales nos seguirían, Señor, que aún pondríamos nuestras manos sobre los enfermos, que muertos resucitarían, que leprosos serían limpiados. Señor, límpianos. Señor, quita la arrogancia, quita la altivez que pueda existir en nuestro corazón. Quítala, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Señor, lo contrario, Señor, a la altivez es la humildad, Señor. Jesucristo, tú eres el más humilde y tú has dicho: vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán paz para sus almas. Así que venimos delante de ti en esta tarde. Venimos delante de ti, Jesús, para aprender humildad, Señor, y para encontrar paz y descanso para nuestra alma. Oh, Señor, la humildad solamente la podemos aprender de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, así que nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo, para que, Señor, tú nos enseñes a ser humildes. Quita la arrogancia, quita la altivez, quita la soberbia, quita el orgullo, Señor. Quita, Señor, la presunción, quita todo eso de nuestra vida. En el nombre de Jesús, que tu iglesia pueda ser una iglesia humilde, Señor, verdaderamente, en el nombre de Jesús. Así que presentamos nuestra vida y presentamos a esta iglesia delante de ti. Guárdanos, Señor, de la corriente de este mundo que esparce infección de lepra. Líbranos de infectarnos, Señor, con la lepra que esparce la corriente de este mundo.
Aún muchas corrientes de doctrinas de demonios, Señor, dentro de la cristiandad, que también pueden llegar a infectarnos, Señor, por estar expuestos constantemente a escuchar cosas que no debemos. Oh, Señor, si quieres puedes limpiarnos. Haz de esta iglesia local una iglesia pura, Señor. Una iglesia limpia, una iglesia, Señor, que no tenga nada que ver con la lepra. En el nombre de Jesucristo. Oh, Señor, si quieres puedes limpiarnos. Tócanos, Señor. Y límpianos en el nombre de Jesús. Tócanos y límpianos, Señor. Oh, Señor Jesucristo. Oh, Señor Jesucristo. Tan sencillo, Señor, como fue la instrucción de Eliseo a Naamán. Sumérgete en el río Jordán 7 veces y quedarás limpio de tu lepra. Y aquel hombre pensaba que tenía que salir Eliseo, levantar sus manos e invocar tu nombre y hacer algo sobrenatural y sorprendente. Pero aún con cosas sencillas podemos quedar completamente limpios de la lepra. Si quieres puedes limpiarnos, Señor. Límpianos. Límpianos, oh Dios del cielo. Límpianos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Límpianos, Señor. Oh, límpianos, Dios, en el nombre de Jesús. Límpianos, Señor. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Amén, Señor. Y renueva un espíritu recto en mí. Sí, Señor Jesucristo, aleluya. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Y renueva un espíritu recto en mí. Sí, Señor. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Y renueva un espíritu recto en mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, Señor, y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Sí, Señor, amén. Cree en mí un corazón limpio, Dios. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Y renueva un espíritu recto en mí. Una vez más cantemos. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia. No me eches de tu presencia, oh Dios. Y no quites tu Santo Espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Sí, Señor, amén. Y renueva un espíritu recto en mí. Sí, Señor, gracias, Cristo. Renuévanos, Señor. Límpianos, purifícanos. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Jesús. Pueden sentarse.